Muy buenos días, qué gusto de que estén con nosotros en una charla más, en esta ocasión gratuita, precisamente porque el CONTA se preocupa por todos nosotros para que tengamos información que nos ayude a evitar los problemas y sobre todo que no tal rato tengamos sorpresas por situaciones que no estamos considerando en tiempo, en forma correcta. Así es que sean bienvenidos en esta ocasión. Esta plática es bastante importante, sobre todo porque como personas físicas, en la mayoría de los casos, controlamos parte de nuestras actividades y pues dejamos completamente libres otras de ellas que nos pueden dar dolores de cabeza muy fuertes. Pero bueno, no es nada más exclusivamente para personas físicas que va a aplicar estos comentarios. También aplican para personas morales, pero es un poquito menos frecuente esa situación. Claro, si somos desordenados, igual a todos nos va a suceder. Y quisimos incluir sobre todo esta charla el día de hoy como un antecedente para que recordemos que la autoridad tiene todas las posibilidades de hacernos revisiones y sobre todo toda la información para poder obtener, pues, derivadamente ingresos omitidos, presuntos ingresos omitidos en muchas ocasiones, pero en otras saber nuestra realidad, que nosotros a veces pasamos por alto. Además, está tomando pues como que una cantidad más de importancia este tema porque junto con la inteligencia artificial se está volviendo una de las herramientas más utilizadas por la autoridad. Y bueno, el run run de la reforma, que no la vamos a dejar pasar por lo menos de muy rápida manera en esta charla, es que van a intensificar en este rubro las acciones. Pero ya también para eso tenemos listo nuestro curso de expectativas del 2026 y desde luego nuestro curso de reformas fiscales apenas se publique las disposiciones que hayan quedado en definitiva y publicado. Así es que vamos a iniciar con esta charla el día de hoy que titulamos Identificación de ingresos no declarados a través de información bancaria. Y le quisimos poner para 2026, no porque ahorita la autoridad no lo pueda hacer, y de hecho lo esté haciendo, sino porque sabemos que con las modificaciones que es casi seguro que se aprueben, va a tener un impacto sumamente fuerte en todos nosotros como contribuyentes. Y aunque las disposiciones legales no son retroactivas, déjenme les comento que los cambios que en un momento dado vaya a haber se van a poder aplicar desde hasta 5 años, porque las disposiciones base para poder detectar este tipo de omisiones y posiblemente estimar ingresos ya existen en las disposiciones legales. Lo que pasa es que creemos que, pues si nosotros somos pequeños, eso no va a suceder, no somos interesantes, que nosotros no estamos evadiendo nada y que hay personas que están evadiendo más y creemos que pues lo justo es que primero detecten a los de mayor cuantía y después a los pequeños. La realidad es que con la inteligencia artificial no hay pequeños o grandes, hay simplemente conductas incorrectas, conductas correctas y va a salir, como ya está sucediendo, toda esa información a la luz y además no va a ser decisión de una persona si voy a molestar a un contribuyente o no, va a ser algo automatizado, como ya también está sucediendo. Algo hablaremos también de eso. Así es que acompáñennos y ayúdennos sobre todo a nutrir esta charla con sus comentarios, con sus inquietudes, para que una servidora les pueda ayudar pues a tomar decisiones con anticipación para poder hacer detección de estas problemáticas, para poder corregir y sobre todo para poder hacer las cosas en orden correctamente y prevenir posibles problemas más adelante y que precisamente la autoridad no le demos la oportunidad de determinar ingresos omitidos, que es parte pues de lo que más le gusta a la autoridad, porque es una forma muy rápida de recaudar. Pero lo más triste es que en muchas ocasiones no son ingresos realmente omitidos, son errores administrativos, falta de conocimiento de los contribuyentes, falta de soporte de lo que ahora le llaman materialidad, de razón de negocios y todas esas cuestiones que hemos tenido la oportunidad de venir platicando con ustedes, pero que seguramente lo vamos a volver a hacer, puesto que como que se nos olvida y por otro lado se vuelve más eficiente la autoridad
en la determinación de errores de los contribuyentes y pues lo usa en su favor. No quiero decir maliciosamente, pero sí permitido por nosotros por esas ignorancias y falta de soporte que tenemos en nuestras operaciones, de tal suerte que muchas veces una operación que puede ser lícita puede transformarse en una evasión fiscal, en un lavado de dinero. Para eso vamos a ir viendo algunos puntos que sin el énfasis de entrar a profundidad a todos ellos, porque cada uno de ellos implica realmente un curso completo, porque tiene muchísimos puntos relevantes, muchas disposiciones relacionadas, no nada más en el ámbito fiscal. Tenemos muchas disposiciones ya en Código Civil, en Código Penal, en Código de Procedimientos Penales, en Ley de Lavado de Dinero, en lo que es todas las modificaciones, incluso que se están haciendo civiles, desde luego las laborales, las que provienen de las disposiciones de seguridad social y pues las fiscales, sobre todo en Código Fiscal de la Federación, que es una de las herramientas de la autoridad que le da sus facultades y le permite precisamente pues determinar todas esas problemáticas. Vamos a hablar para homogeneizar criterios, que es un depósito en efectivo, y sobre todo hacer la distinción de las transferencias con los depósitos, pero no con la situación de que, digamos, solamente los depósitos en efectivo son los problemáticos. No, ¿eh? Realmente todos los movimientos que haga el contribuyente pueden llegar a ser un problema si no lo sabemos poner correctamente, si no los analizamos en su correcta naturaleza jurídica, si no vemos cuáles son las consecuencias fiscales que les corresponde, pero la realidad es que en muchos casos, en el ámbito de los movimientos de efectivo, es donde más se da la problemática y hay incluso normatividad del SAT y presuncionales que pues nos aplican continuamente porque saben que en muchas ocasiones pues no tenemos forma de demostrar lo que estamos haciendo. Vamos a hablar también de algo que sigue siendo así como que una cuestión controversial, el famoso secreto bancario. Sigo escuchando a muchísimas personas que hablan de la cuenta fiscal y la cuenta no fiscal y que a mí no me van a hacer nada porque yo tengo mis recursos en una cuenta de alguna tienda departamental, de alguna cuenta extranjera y entonces soy intocable y pues que la autoridad no se va a enterar. Vamos a ver si eso es cierto o no lo es. Hablaremos obviamente de esas disposiciones que nos duelen a veces porque son la base de impuesto a la renta y de dónde está obteniendo la autoridad la determinación de muchos de esos ingresos que nos pueden hacer pagar diferencias. Tendremos que abordar algo relacionado con los ingresos, porque precisamente gran parte de lo que viene es seguir en esa línea de detectar errores, faltantes de información, de soporte para determinar contribuciones omitidas. Y una de las formas de determinar contribuciones omitidas de ISR y de IVA es a través de los ingresos, la estimación de los ingresos. Vamos a ver los criterios que tiene el SAT actualmente al respecto, las situaciones que colateralmente también aplican y que no podemos pasar por alto porque ahí están como que de pronto se nos olvida, pero que en conjunto le dan herramientas sumamente valiosas a la autoridad para pues ejercer sus facultades de comprobación y en su caso recaudar cuando considera que estamos haciendo algo incorrecto. Trataremos también de ver los principales problemas que se están suscitando en el día a día de los contribuyentes para dar opciones legales de soporte, de corrección y sobre todo para que podamos demostrar la naturaleza jurídica correcta de los actos. Y desde luego vamos a tocar un poquito de lo que es la reforma que se está proponiendo para hacer hincapié en que el camino que la autoridad ya tomó, que viene desde hace bastantes años ya, pues es el que van a seguir haciendo en el sentido de que se pueda recaudar más en forma más fácil, entre más contribuyentes y que pues estamos en la mira todos en cualquier momento. Por eso necesitamos conocer no nada más lo que ya existe, sino lo que se está proponiendo y desde luego lo vamos a amarrar posteriormente si tienen el gusto de acompañarnos al curso de reformas fiscales ya cuando tengamos publicada la reforma.
porque puede cambiar de las propuestas que hay a lo que se aterrice, pero también es muy cierto que gran parte de lo que pueda hacer la autoridad ya está dicho, ya está puesto en facultades de comprobación, en procedimientos, en normatividades, nada más tienen que quererlo usar. Que de pronto quieran así como que se vea más y hacerle un poquito más de promoción a través de meter algunas cuestiones más en la reforma, es eso para que nos demos cuenta. Pero ya con lo que tienen ahorita, ya pueden sacar unos resultados muy interesantes y muy preocupantes para los contribuyentes, sobre todo cuando no es cierto que tengamos ingresos omitidos. Y por lo tanto, bueno, en base a eso va a ser muy importante que los contribuyentes veamos qué tenemos que hacer, cómo manejar nuestra información, con qué soportes, qué revisiones y todo esto que es lo administrativo de lo que es la documentación, lo que es la contabilidad, lo que es la aplicación de las contribuciones, pero para demostrar la realidad en nuestra información financiera, en nuestras declaraciones y no solitos estarnos perjudicando por omitir algo, por hacerlo en forma incorrecta, por no saber o por tratar de pasarnos de listos en que pues estemos diciendo cosas que no son, pensando que no nos va a suceder nada porque la autoridad no se va a dar cuenta. Quiero que partamos el día de hoy todos en que la autoridad ya sabe lo que estamos haciendo y solo no ha querido actuar, porque esa es la realidad. No podemos estar con una venda en los ojos pensando que somos pequeños o no somos interesantes para la autoridad y que el que haya otros que están haciendo situaciones realmente más graves nos va a salvar a los que somos tal vez personas inocentes, pero que pues no llevamos todo tan bien como se debe. Entonces vamos a entrar en materia y por favor, como siempre, los invito a su participación a través del área de preguntas. Ustedes pueden irme poniendo ahí sus consultas, sus comentarios, sus experiencias, que siempre son enriquecedoras de las pláticas y las iré tomando e incorporando a esta charla. Muchísimas gracias a todos y arrancamos con conocer exactamente qué se entiende como depósitos en efectivo y por qué debemos hacer una distinción con las transferencias, sin que en ningún momento esto implique que alguno de los dos rubros sea uno más importante que otro. Lo único que sí es cierto es que somos un poco más descuidados en cuanto a los depósitos en efectivo y por lo tanto la autoridad tiene mayor posibilidad de actuar. Además, es más difícil comprobar las operaciones que vengan en efectivo que las operaciones que vengan en transferencia, porque las transferencias a final de cuentas tiene como que un caminito que se puede ir siguiendo en reversa, ¿verdad? Y en el caso de los depósitos en efectivo, pues no, eso le da una posibilidad de presunción mayor a la autoridad. ¿Qué vamos a entender nosotros que es depósitos en efectivo? Por favor, vamos a comprender que es cualquier movimiento que hagamos precisamente con efectivo, con moneda, con billete, para introducir recursos a nuestras cuentas bancarias, pero también a cualquier cuenta que pueda ser verificable por la autoridad fiscal. Estamos hablando de cualquier cuenta que tengamos a través de los auxiliares de crédito, casas de bolsa, lo que es fondos de ahorro, cajas de ahorro, que en un momento dado pueden ser pues fácilmente fiscalizables y que además tienen la evidencia en los propios movimientos que están registrando, en los propios estados de cuenta que incluso nosotros debemos de recibir y que desde sus leyes de origen, como es la ley precisamente de instituciones financieras, de fianzas y cuestiones de este tipo y auxiliares de crédito, les marcan obligaciones muy importantes que van a venir a nutrir la información que tiene la autoridad y que van a hacer que aunque nosotros no tengamos muchos movimientos, aquellos que tengamos fueran fácilmente detectables por el SAT. Ahora es muy importante que entendamos que tiene también que ver con los movimientos que hacemos nosotros directamente al estar depositando a nuestros clientes a esas cuentas, que tiene que ver
con el movimiento en los cajeros, que ahora está tan de moda, que a todo mundo le depositas en el cajero a cualquier hora del día de la noche, o que te hacen transferencias a través de estar pues teniendo el dinero en un intermediario y ese intermediario te lo mandan, pero a final de cuentas entró en efectivo a todo este movimiento y llega alguna cuenta que tú tengas, una cuenta de débito, una cuenta de crédito, una cuenta de pago de, no sé, de una hipoteca, ¿sí? Todo eso deja huella. Todo eso es importante, pero dentro de todas esas operaciones, resalta en un momento dado la, la cantidad y los movimientos y la procedencia o no saber la procedencia de lo que son depósitos en efectivo. Sobre todo porque hay una presunción muy fuerte de que si de pronto hay algo en efectivo, pues alguien tal vez esté irregular, alguien tal vez no lo está declarando y que pues el efectivo se disuelve más rápido y no se sabe de dónde proviene. Y una de las leyes que más relacionadas tenemos con esto, que no nada más es fiscal, es precisamente la ley de lavado de dinero, en donde recuerden que su nombrecito es la ley para evitar las operaciones de procedencia ilícita y que una de las premisas súper importantes de esa ley es que tenemos que poder decir de dónde vienen los recursos, comprobar la licitud de los mismos, porque si no lo hacemos, la autoridad puede pensar que vienen pues de operaciones que no están permitidas por las leyes, que son las operaciones ilícitas. Entonces, muchísimo cuidado porque están unidas las disposiciones en el momento en que la autoridad hace un análisis o determina a su opinión que tenemos alguna omisión, pues por un lado debemos seguramente impuestos según la autoridad y por otro lado estamos teniendo faltas a la ley de lavado de dinero. Así es que hay que tener muchísimo cuidado al respecto con cada uno de estos. Y me está preguntando por aquí Alberto que qué recomiendo para esto. Con mucho gusto, Alberto, para eso es esta plática. Vamos nada más a ir comprendiendo en qué territorio estamos y de ahí vamos a ver qué medidas podemos nosotros aplicar como medidas de control, de cuidado, de previsión para no tener pues tanto riesgo o minimizar el riesgo y controlar obviamente incluso pues las acciones de la autoridad y tener los soportes para poderle demostrar que no forzosamente son ingresos omitidos, pero pues vamos a ver todo eso poquito a poquito, con muchísimo gusto. Es muy importante que sepamos que no todas las disposiciones relacionadas a los depósitos en efectivo se encuentran en las disposiciones fiscales. Pueden venir en diferentes leyes. Sin embargo, claro, en las disposiciones fiscales, así como que la hemos visto más y han tratado de evidenciar más estas situaciones porque de ahí se derivan muchas de las posibilidades de estimación de la autoridad. Si nosotros quisiéramos buscar desde el punto de vista fiscal cuál es el concepto de depósitos en efectivo, yo les sugeriría que vayan precisamente al artículo 55 de la ley del impuesto sobre la renta. En ese artículo 55, ustedes van a encontrar lo que para la autoridad fiscal es precisamente estos depósitos en efectivo. Y es muy importante que leamos con cuidado, porque a veces creemos que algún tipo de cuenta, algún tipo de operación pudiera estar exceptuada de que la autoridad pues le ponga interés. Y por ejemplo, aquí esta es una instrucción no para los contribuyentes, digamos, cotidianos, pero que a final de cuentas sí nos va a afectar a todos. Esta instrucción está dada en la Ley de Impuesto sobre la Renta en el apartado que rige a las instituciones financieras. Más de uno diría, y entonces a mí, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué me sirve? Bueno, es que sirve para que sepas qué instrucción tienen esas instituciones, qué información de tus datos están dándole al SAT. Y precisamente entre las obligaciones que tienen este tipo de instituciones, ¿qué es lo que les dice el SAT en la ley del impuesto sobre la renta? Vas a reportarme los depósitos en efectivo. Entendido los depósitos en efectivo con los depósitos en moneda nacional e incluso extranjera.
Es decir, si alguien decía, si yo manejo mis cuentas en dólares o en otro tipo de moneda, ya no es relevante, eso no es cierto, porque las disposiciones están incluyendo cualquier movimiento que haya en cuentas bancarias o de instituciones auxiliares de crédito, sin importar el tipo de moneda en que lo estemos manejando. Y en cualquier tipo de cuenta de débito, de crédito, de ahorros, de cheques, cuenta maestra, cuenta de inversión, cualquier tipo de cuenta que tú tengas. Mentira que de pronto si les dice, por ejemplo, una aseguradora o les dice una tienda departamental que a final de cuentas están aliadas con algún banco, no te preocupes, esta cuenta ni siquiera se reporta, no se van a enterar nadie de los movimientos que estamos haciendo. La verdad es que eso es mentira. ¿Por qué? Porque tienen obligaciones de reportar ese tipo de instituciones lo que están conociendo de movimientos del contribuyente. Sin embargo, tal vez no todo lo van a reportar de inmediato, pero sí es importante que sepamos que ante la petición de una autoridad, pues tienen que dar a conocer todo lo que hagamos. Ahora, no está limitada estas facultades de la autoridad y esta indicación a las instituciones financieras a las cuentas de personas físicas. Claramente la disposición nos dice, va a tener que dar información sobre todos los movimientos en las cuentas de personas físicas o personas morales. Y todavía más, el último renglón nos dice, incluyendo las adquisiciones en efectivo de cheques de caja. Que más de uno dice, ay, yo no quiero manejar cantidades en efectivo, voy a hacer un cheque de caja y ese utilizo. ¿Es válido? Sí, sí es válido. Pero aguas, porque también está la evidencia de que tuviste el efectivo y fuiste y compraste un cheque de caja en una institución financiera a favor de alguien. Alguien lo hizo y a alguien más se lo mandaron. Esto es bien importante porque hay muchas otras operaciones que no nada más son cheques de caja que de pronto se están haciendo con efectivo. Y el efectivo, les decía, para la autoridad tiene un especial interés porque consideran que si hay una evasión, si hay algo incorrecto, lo estamos haciendo con efectivo. Entonces, muchas de las presuncionales vienen por ahí. Quiere decir entonces que hay una disposición que no nos aplica directamente a nosotros como contribuyentes, pero la tienen las instituciones financieras de reportarle al SAT los movimientos que realizamos nosotros en sus cuentas, principalmente los movimientos con efectivo. Y dije principalmente, no son los únicos. Y nuevamente, a petición de la autoridad, tienen que informar todo. Ahora, es muy importante que sepamos que no todo lo están informando en primera instancia o en forma automática las instituciones financieras. Pero claro, lo podrían mostrar si la autoridad quiere. ¿Qué es lo que no están teniendo que reportar en forma obligada a menos que se lo requiera la autoridad? Los movimientos que las personas físicas o morales reciban a través de transferencias. No significa que no sean importantes esos movimientos, solamente que en la disposición esta que platicamos de los depósitos de efectivo del artículo 55 no están incluidas las transferencias. Y no es que no le interesen a la autoridad, sí le interesan, pero lo que pasa es que las transferencias es más fácil saber de dónde vienen y por qué conceptos son, porque hay una identificación más completa de ellas en las instituciones financieras. Y además no se pueden borrar, porque queda el registro de ese movimiento en la cuenta de quien hace la transferencia y de quien la recibe. Entonces pueden seguir ese caminito y saber de qué se trata. No están considerados como depósitos en efectivo los movimientos de títulos de crédito. También son relevantes, también tienen valor, pero no están incluidos en esos reportes. Ni cualquier otro documento que se lleve pues a efectos con las instituciones financieras. Pero
todos los movimientos que son con dinero de uso corriente, con moneda, con billete, incluso a través de los movimientos de pagos en las tarjetas, todo eso son reportables. Y las transferencias también, solamente que digamos que es otra forma de hacer un análisis o de hacer una revisión por parte de la autoridad. Y esas en primera instancia no las tienen que reportar en forma directa a las instituciones financieras, más que a petición de la propia autoridad. Entonces, las transferencias, que son a final de cuentas los movimientos que hacemos de envío de recursos de una cuenta a otra cuenta, que puede ser cuentas del propio contribuyente, del mismo banco, de otro banco, o cuentas de una persona ajena, de un cliente, de un proveedor, todos esos movimientos, para la plática del día de hoy, digamos que no los vamos a tomar en cuenta. Sin embargo, no significa que no sean también interesantes para la autoridad, pero como que lo que más le está interesando, porque es lo que es más fácil de juzgar que es algo incorrecto, son los movimientos con el efectivo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que en primera instancia, aunque estemos haciendo algo perfectamente correcto, la autoridad le va a llamar más la atención a nuestros movimientos en efectivo que los que no son en efectivo. Entonces, si le quisiéramos bajar 2 rayitas al riesgo o a la atención de la autoridad, tratemos de manejar lo menos posible el efectivo. Sin embargo, no es ilícito, no tiene nada de malo manejarlo, solamente hay que saber cómo lo manejamos para que no se nos vuelva un problema. ¿Ok? Muy bien, voy a ir viendo sus preguntitas, déjenme ir checando algunas de ellas. Me está preguntando por aquí Walter. Entonces, ahora el tema de freelance que reciben los depósitos en el extranjero y que están contratados por una compañía extranjera con la reforma de 2026 van a estar más fiscalizados. Siempre han estado fiscalizados, Walter. Lo único es que es posible que le den más importancia porque si vuelven genérico este tipo de determinaciones a través de depósitos y sobre todo de compañías del extranjero, de residentes en el extranjero, pues es muy posible que tengan un peso mayor y una mayor requerimiento o fiscalización. Te invito, Walter, a que veas nuestro curso, precisamente lo dimos hace 2 días, de todas las transferencias o depósitos que pueden recibir los residentes mexicanos procedentes de residentes en el extranjero, porque vas a ver ahí que la verdad ya está regulado todo lo que se tiene que hacer respecto a esos remesas o esos movimientos que se tienen del extranjero. Y mira, la mayor parte de esos movimientos son por transferencia, entonces no cabrían ahorita en los comentarios de nuestra plática, sin embargo, sí son un tema interesante porque ese es otro de los rubros que la autoridad quiere pues controlar, porque hay un montón de recursos que están llegando de fuera y que precisamente como vienen de fuera, los contribuyentes mexicanos dicen, no importa, la autoridad no se va a enterar. No, hay un error más grave. ¿Por qué? Porque la autoridad se entera porque está pasando por cuentas bancarias, por intermediarios y todo eso deja huella. Entonces, es posible que con lo que vamos a ver de modificaciones de la iniciativa de reforma le pongan más interés, pero no significa que ahorita no lo pudieran hacer, porque, bueno, las disposiciones ya están dadas, nada más es cuestión que quieran, ¿sí? Ok, muy bien, me dice por aquí Alberto. Ok, me está preguntando sobre qué recomiendo. Con gusto, Alberto, en medio minutito que lleguemos a las recomendaciones, lo retomo contigo. Y me pregunta también Jesús que si es entonces necesario que dejen de depositarle en efectivo. No, no estamos diciendo eso. A ver, el hecho de que se maneje efectivo no es un delito, no es una defraudación. El punto es cómo estás abordando el soporte de esas operaciones en efectivo, de dónde provienen, si son o no son ingresos, cómo lo evidencias, los estás considerando como ingresos o no lo estás haciendo. Eso es lo relevante y eso es lo que va a revisar la autoridad. Ahora, esto está muy unido, sobre todo cuando hablamos de depósitos en efectivo,
pues obviamente en las cuentas de instituciones financieras y auxiliares de crédito, está súper unido con el famoso secreto bancario. Que el secreto bancario, pues hay personas que sostienen que se sigue vigente y que el que Hacienda no lo cumpla, pues es algo incorrecto, y hay otros que, pues sabemos que no es así actualmente. El secreto bancario existe, pero no es un secreto bancario que aplique para todas las personas de la misma manera. Aplica para algunos en forma muy fuerte, de tal suerte que no van a poder saber nada de nosotros, y en otros no existe, porque hay disposiciones expresas para que haya precisamente el conocimiento de la información de los movimientos que estamos haciendo en nuestras cuentas bancarias o financieras. Primero que nada, bueno, hay que entender qué es el secreto bancario. El secreto bancario es una imposición que tienen las instituciones financieras de no dar información de nuestros movimientos a nadie, como una protección de nuestra identidad, como una protección y seguridad para que no nos vaya a pasar nada. Sin embargo, estas disposiciones de cuidar nuestra información y de no decírsela a nadie no son completamente aplicables a todos. Si no se la pueden dar a proveedores, si no se la pueden dar a clientes, si no le pueden dar mi información a mis familiares, aunque sea mi cónyuge o a mis hijos, porque ahí hay secreto bancario vigente. Pero no es así el caso para autoridades que tengan en sus manos algún juicio que implique, obviamente, que se pueda transparentar esa información. Igualmente, no aplica el secreto bancario para la información y las facultades del SAT. Eso es muy importante que nos quede claro, sin importar el tipo de cuenta que tengamos con una institución financiera o auxiliar. La autoridad fiscal puede tener en el momento que quiera toda la información de esas cuentas. Alguna vía a mecanismos que ya están preestablecidos, como el caso de estar reportando cierta información al SAT. Otros a través de petición específica de la autoridad. A final de cuentas, hay que entonces estar bien conscientes que tratándose del SAT, no hay secreto bancario. Es decir, el SAT está recibiendo información de todas las cuentas que tengamos, o lo debería de estar recibiendo, porque ya vimos que hay la obligación por parte de las instituciones financieras, y puede pedir más si lo necesita. Lo puede utilizar para analizar lo que nosotros le estamos diciendo en nuestra contabilidad, en nuestras determinaciones de impuestos, y juzgar si incluimos o no incluimos ese impacto ya en las contribuciones. Entonces, mucho cuidado, porque no importa la figura en la que tengas tus recursos o donde los estés depositando. Es posible que el SAT ya tenga la información y si no la pueda solicitar. Entonces, no nos podemos confiar. Si en ese sentido seguimos, tenemos que ser muy cuidadosos para que todo lo que tengamos en las cuentas bancarias sea transparentemente replicado, identificado, puesto en la contabilidad, de tal suerte que no haya discrepancias. Tiene también la posibilidad de, pues, conocer la información de nuestras operaciones financieras la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si es que estuviéramos en esa instancia, pues, de defensa, por ejemplo. Pero a final de cuentas, pues es lo mismo. O sea, ese tipo de autoridades se consideran que son prioritarias y por lo tanto tienen ese apoyo de poder investigar para determinar si se está haciendo lo correcto, si hay alguna omisión. Pero si eso fuera poco, hay disposición expresa para estas instituciones financieras para que todos los meses estén reportando a todos aquellos contribuyentes que tengan movimientos en efectivo, depósitos en efectivo, que superen 15,000 pesos. No significa que aquellos que tengan movimientos en efectivo de depósitos
que no rebasan los 15,000 pesos, no les va a pasar nada. No, eso no dice. La autoridad puede llegar a revisar desde 1 centavo hasta cualquier cantidad. Solo que los que tienen más de 15,000 pesos en movimientos, es más posible que la autoridad rápidamente se entere de cuál es su situación, puesto que hay una disposición expresa para que las instituciones financieras estén reportando esos movimientos de depósitos en efectivo al SAT. Y en ese momento, pues el SAT tiene una información de que algo estamos haciendo incorrecto y puede actuar en consecuencia para recaudar, para sancionar a final de cuentas. Entonces, aquí hay algo interesante. Nos dan una cifra, 15,000 pesos que en un momento dado ya me generan un problemita un poquito mayor, porque van a ser movimientos de depósito en efectivo reportados directamente al SAT. Sin embargo, no demeritemos que los movimientos de menos de 15,000 pesos también son relevantes. Y no nos confundamos. En algún momento en la historia de las contribuciones mexicanas existió una ley, la famosa ley del IDE o ley de depósitos en efectivo, que contemplaba que los bancos tenían la obligación para con Hacienda de que los depósitos que tuvieran los contribuyentes en efectivo se iban a ir concentrando por mes y la autoridad iba a hacer una retención de un impuesto especial que era el IDE por estar haciendo esos movimientos en efectivo. Y si el contribuyente tenía movimientos en efectivo de menos de 15,000 pesos, no le molestaban, pero si eran de más de esa cantidad, pues se tendría que pagar la contribución. Nos quejamos mucho de eso, fue muy incómodo, pero tenía un mecanismo no tan malo. Lo que nos retenía el banco era un importe acreditable contra el impuesto sobre la renta que tuviéramos. Entonces, realmente el efecto era molesto y en algunos casos sí te generaba que te retuvieran de más porque pues no llegabas a los montos de pago de ISR que te pudiera servir esa retención. Pero esa forma de determinar un impuesto, el de la ley del IDE, hacía referencia a 15,000 pesos de depósitos en efectivo o más, pero no es en la que nos estamos basando actualmente para decir que hay una obligación de las instituciones financieras para reportar operaciones de más de 15,000 pesos en efectivo. No, esa es una disposición que está en la propia ley de instituciones financieras y está también en disposiciones fiscales, que también las autoridades de las instituciones, financieras deben de cumplir precisamente con esas disposiciones. Y la podemos encontrar también en una regla miscelánea, en la que nos dice que es obligación de los bancos, aquí no entendamos bancos, sino instituciones financieras en general y auxiliares de crédito, es obligación reportar al SAT cualquier depósito en efectivo que por sí mismo supere 15,000 pesos. Entonces si yo tengo depósitos chiquitos de 1,000, de 2,000 pesos, no pasa nada. En primera instancia no, porque la primera premisa es que el movimiento, uno solo, rebase 15,000 pesos. Pero en segunda instancia, se tienen que sumar todos los movimientos que tenga ese contribuyente y si rebasa este monto, va a tener de todas maneras o tenía de todas maneras la causación del impuesto. Pero esta mecánica de retención y que además nos permitía acreditar con el impuesto sobre la renta ya no existe porque esa ley se derogó. Sin embargo, quedó una referencia igual de 15,000 pesos hacia otra serie de situaciones, pero son en diferente orden de disposición. ¿De acuerdo? Cuando estaba el IDE era sobre el importe que superaba los 15,000 pesos, hasta se hacía una retención y posteriormente se le tenía que entregar a la autoridad. Ahora, el punto aquí es que si nos regresamos a ver lo que nos dice acá las disposiciones, nos dicen que cualquier tipo de cuenta
y de cualquier tipo de sujeto. Entonces, no hay una exención para algún giro de actividad o para algún tipo de contribuyentes que no nos lleve, a final de cuentas, a la posibilidad de que la autoridad se entere de nuestros movimientos. La autoridad puede enterarse de cualquier cuenta y por lo tanto, eso nos lleva a hablar de que no existe el secreto bancario en esas cuentas y no hay ninguna cuenta que no sea fiscal. Entonces, ese dicho popular de que yo tengo mi cuenta fiscal y mi cuenta no fiscal, eso sobre todo es un invento de los bancos, que para darle cierta clasificación a su tipo de cuentas o al tipo de contribuyente, para tal vez darle cierta confianza también al contribuyente, le dicen, esta cuenta puede ser fiscal o puede no ser fiscal. La verdad es que todas las cuentas son fiscales también porque hay otra disposición que entró en vigor hace unos años y que dice que todas las cuentas deben de contener el RFC del contribuyente, porque de esa manera la autoridad las ve completas, puede jalar la información. Pero el RFC del contribuyente o en un momento dado el que no tenga el RFC la cuenta, no me exenta de cumplir con las obligaciones. Peor todavía, si tengo una cuenta que no tiene mi RFC, el banco está fallando en la aplicación de las disposiciones legales y yo también, porque es mi obligación ponerle en mi cuenta el RFC. Además, cuando les dicen, esta es tu cuenta personal, tú no te preocupes, eso no tiene nada que ver con Hacienda, eso no es cierto. Tiene tu nombre, debe de tener tu RFC, por lo menos en forma interna el banco, y por lo tanto, si el banco pide información, la autoridad del, si el SAT pide información, el banco va a tener que darle a la autoridad esa información. Entonces, en ningún tipo de cuentas de ahorro, de inversión, no sé, en cajas de ahorro o en un momento dado en las cuentas normales que tengamos, si la autoridad pide, tenemos la información que entregarla, porque no existen cuentas no fiscales. Ahora, si desgraciadamente alguna de nuestras cuentas no tiene nuestro RFC, que es lo que mucha gente se pone feliz, es que no es fiscal porque no tiene mi RFC. Bueno, entonces resulta que si esa cuenta no tiene nuestro RFC, los intereses o los gastos que vengan en esa cuenta que te cargue el banco son no deducibles y además vamos a tener, pues obviamente una problemática mayor porque vamos a tener cuentas sin una identificación fiscal del contribuyente. Los bancos tendrían que verificar que todas sus cuentas tuvieran el RFC del contribuyente. Es obligatorio que venga. Todo esto tiene mayor repercusión porque precisamente en el proyecto de reforma están así como que moviendo un poco estas situaciones en el sentido de que no nada más el SAT las conozca, sino que ya utilice esa información para determinar, pues, ingresos omitidos y contribuciones. Pero no es eso lo único que nos va a estar aplicando. De eso dependerá, ya tenemos las reformas, ya nada más es cuestión de esperar a ver qué publican y qué no. Pero hay muchas otras cosas que ya están y que debemos ver en su contexto. Por eso es bien importante que nos acompañen en esta charla que vamos a tener el 25 de octubre de expectativas fiscales, laborales, económicas para 2026, donde veremos un montón de puntos que ya están dados, que simplemente los tenemos que aplicar y otros que a final de cuentas, pues, van a ser relevantes si nosotros tenemos depósitos en efectivo, entre otras formas. Así es que acompáñenos este 25 de octubre. Miren el curso que tuvimos también para efectos de los depósitos que provienen de residentes en el extranjero para que vayan complementando toda esa información. Y bueno, ¿qué es lo que está buscando la autoridad? Está buscando detectar ingresos omitidos. Y en primera situación, las disposiciones de la normatividad interna del SAT dicen que todo lo que en un momento dado se esté teniendo de depósitos en efectivo en nuestras cuentas
por principio de cuentas se consideran ingresos, aunque no haya un comprobante correspondiente de los mismos. Entonces, esto es algo que es muy importante ya de tomar en cuenta, porque tal vez sean ingresos, tal vez no lo sean, y se tengan que desvirtuar esas situaciones que la autoridad cree que son correctas. Ahora, cuando en un momento dado nosotros estamos teniendo depósitos en efectivo, eso significa que alguna parte de nuestras operaciones así se están haciendo o que hay algo un poco más informal en las operaciones que realizamos, que eso no nos exenta para nada de no pagar impuestos. Me refiero un poco más informal en el sentido que las personas que hacen operaciones no les importa deducirlas. Y eso es mucho más light. Obviamente de que tenga yo que llevar todo pues muy bien ajustado con lo que estamos haciendo. Sin embargo, esa identificación, esa claridad en la información es la que me va a ayudar para otras disposiciones más también. Ok, y me dice por aquí Rolando, ¿qué riesgo puede tener un reciclo que vende en efectivo, no se deposita y los gastos se pagan en efectivo? Bueno, primero, debo decirte que en ningún lugar de las disposiciones legales de ninguna dice que no se debe manejar el efectivo. En ningún lugar tampoco te dicen que el efectivo lo debes depositar en la cuenta bancaria. Entonces, en primera instancia, es completamente lícito que recibas los cobros en efectivo y que ocupes el recurso en efectivo. El punto es que para efectos de las deducciones tenemos requisitos que cumplir que nos impiden pagar todo en efectivo. Y si lo pagamos, pues no lo vamos a deducir. En específico, en el caso de los reciclos, que son contribuyentes que pues se consideran de los que más están teniendo ventas a público en general y que a final de cuentas pues tienen menor capacidad administrativa, por lo menos así se piensa, también ni tengan cuenta bancaria. En ese caso, no tenemos un problema inmediato con los reciclos, simplemente que si viene la autoridad y quiere revisar de dónde proceden los recursos o dónde tenemos los excedentes, pues le tendríamos que demostrar y ver si se convence de que es lo correcto. Pero de otra suerte, no tenemos ningún problema, Rolando. ¿Ok? Muy bien, déjenme ver qué otra preguntita tenemos por aquí. Ok, esta ya la repetimos. Bueno, continúo entonces con el material. La autoridad está revisando todos los depósitos, pero prioritariamente va a revisar los depósitos en efectivo, porque es más fácil detectar anomalías a través de depósitos en efectivo que a través de transferencias, porque quien maneja transferencias es un poquito más ordenado, tiene un poquito más de noción de lo que está haciendo. Pero a final de cuentas, Hacienda lo que está buscando es verificar que el contribuyente esté haciendo lo correcto y si no está haciendo lo correcto, pues determinarle sanciones que se traduzcan en una recaudación mayor. Y cuando nosotros manejamos efectivo, pero sin tener soporte, sin tener justificantes de las operaciones, pues vamos a tener los movimientos en nuestros estados de cuenta, pero van a ser normalmente movimientos provenientes de actividades que no están, que está la autoridad revisando solamente cuando tiene depósitos en efectivo principalmente y con una presunción muy fuerte. Dice la autoridad en primera instancia, eso lo sabemos, que los ingresos son cualquier incremento de patrimonio, independientemente si este se da en dinero en efectivo, se da en bienes, está en uso o goce o cualquier otra forma en que se dé. Ese incremento del patrimonio es casi seguro que te va a llevar a pagar contribuciones. Entonces, si hay un incremento en el patrimonio, habrá que ver en qué consiste ese incremento y ese contribuyente, si tiene o no tiene que pagar impuestos sobre la renta por ese incremento del patrimonio. La regla general es que normalmente sí, pero no siempre. Esto me lleva también al razonamiento de que
hay depósitos en efectivo, como hay transferencias también, como hay pagos con cheque, como hay pagos con de alguna otra forma, que son pagos, son movimientos de dinero, pero no siempre son ingresos acumulables. Y si no son ingresos acumulables, no hay causación de impuestos. En el caso de las personas físicas, es más común que seamos un poco más desordenados o más confiados, no sé, y que no manejemos cuentas bancarias y que manejemos efectivo para nuestras operaciones. Sin embargo, podríamos también tener problemas porque el manejo del efectivo es el que nos va a evidenciar operaciones que tuvimos. Y si no transparentamos de qué son, vamos a tener problemas. Ahora, en el caso de las personas que tenemos depósitos que no son en efectivo, bueno, pues tenemos también la obligación de comprobar de dónde proviene el dinero, pero no le interesa a la autoridad meterse tanto a revisar ese tipo de contribuyentes porque son menos y le interesa más revisar los que tienen más movimientos. Bueno, pues entonces los ingresos son el incremento de patrimonio del contribuyente. Si hay un incremento de patrimonio fuerte, pues es más interesante para la autoridad que algo pequeño. Si ese incremento en patrimonio provenga de un depósito o tengamos en depósito los montos correspondientes de alguna operación, se presume entonces que ese patrimonio fue adquirido con esos depósitos que tal vez no están reportados. Y eso tenemos que cuidarlo porque si no, todos los depósitos que tengamos, incluyendo los depósitos en efectivo, pues nos puede decir tranquilamente la autoridad que no reúnen requisitos y son entonces ingresos acumulables. Eso es muy peligroso, porque si nosotros tenemos ingresos acumulables, tenemos más ISR, y si tenemos más ISR, tenemos más pagos que hacer. Y además, otra cuestión muy importante, los depósitos en efectivo pudieran ser inocentes depósitos en efectivo, pero si nosotros no identificamos de qué se trata, se vuelven interesantes para la autoridad. Por eso tenemos que pensar si esos depósitos en efectivo deben generar ISR o no deben de generar ISR. Y la realidad es que en muchas ocasiones hay depósitos, pero estos no tienen que ver con ingresos, entonces no generarían ISR. Pero tendríamos que analizar uno por uno para ver, pues, cómo está cada depósito, de dónde proviene, de qué conceptos, si quién te lo pagó, si se identifica o no se identifica, para entonces descargar esa serie de presunciones de la autoridad y solventarlas. Nos preocupa mucho, sobre todo la actuación de la autoridad en el sentido de que detecte algo, porque si detecta algo que considera irregular, que considera que está equivocado, ¿cuál es su reacción inmediata? Te voy a determinar ingresos, te voy a determinar contribuciones y si ni siquiera me puedes aclarar de dónde proviene el recurso, hasta voy a poner en aplicación las medidas de la ley de lavado de dinero. Y entonces, por un lado, debo contribuciones y me consideran defraudador y por otro lado me consideran delincuente. Entonces, no está muy bonito el panorama que podemos tener. Y aunque nuestras operaciones pudieran ser pequeñas, nuestros depósitos en efectivo pudieran ser pequeños, pues es la misma situación. Esto es como cuando dicen es tan ladrón el que se roba un peso que el que se roba millones. Claro, que en nuestro instinto de justicia decimos, no, se merece más la penalización el que se roba millones. Pues sí, pero para efectos legales es la misma conducta delictiva. Que las penas van a ser mayores para uno o para otro, sí, pero realmente, como está la legislación actual, eso no es un cambio, ¿eh? Como está la legislación actual, las penas ya están fuertes para todos, independientemente de los montos que estemos, pues, no pagando de contribuciones o las actuaciones que estemos haciendo.
Entonces debemos de ser muy cuidadosos porque podemos tener depósitos en efectivo de muchos lugares, incluso hasta del extranjero, porque luego nos depositan en efectivo y a ellos no les afecta en nada, pero a nosotros sí. Oye, pero es que viene en forma internacional. Lavado de dinero, sobre todo, son remesas internacionales. Entonces, todavía es un foco rojo mayor. Es efectivo y viene del extranjero. Aguas, ese contribuyente puede ser peligroso. Ay, pero mira, fueron unos poquitos de dinero. ¿Saben que una de las formas de lavar dinero más importantes es a través de pequeños depósitos, muchas veces en muchas cuentas? Bueno, pues la autoridad también puede pensar que eso estamos haciendo mal. Así es que un caso especial es que ustedes analicen toda esa procedencia de los depósitos que provienen del extranjero. Y también de eso ya tuvimos un curso, les decía yo hace unos días, que pues a través de los videos lo pueden ver. Y la otra parte de la moneda que es súper importante es ese dinero que tenemos, ¿a dónde lo estamos mandando? En muchas ocasiones, y más con la globalización que tenemos ahorita, pues lo ocupamos para mandar al extranjero. Y hay un montón de depósitos en efectivo que hacemos al extranjero en efectivo. Ahí no nos vayamos lejos. De pronto te metes a Temu, te metes a AliExpress, te metes a Alibaba y te dan la opción de pagar en Oxxo, de pagar en 7-Eleven. Y muchos dicen, yo no quiero tener que ver con el fisco. Entonces, tomo mi dinero en efectivo y voy y lo deposito en una cuenta que ni siquiera es mía. No, no es tuya, pero lo depositas a tu nombre. Y tú hiciste una cuenta con tus datos de dónde vives o de dónde está tu negocio para que te lleguen los productos. Y lo estás llevando aparentemente a un negocio, a una tienda. Pero la verdad es que hay un banco que está recibiendo ese dinero a tu nombre con un número de identificación a tu nombre. Entonces estás haciendo un pago al extranjero que tal vez son bienes de artículo de uso personal o tal vez es mercancía que debía de pagar impuestos de importación y tú lo estás comprando como Fayuca. Es la realidad de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Pues porque es bien fácil, con un clic lo puedo comprar, saco mi boletito de pago y me voy a pagarlo a la tienda. Y decimos inteligentemente, yo tengo dinero en efectivo que no estoy declarando y pues lo uso en cosas que tampoco puedo deducir. Ah, sí, pero es que hay un pequeño detalle. Primero, es un ingreso que no declaraste, ya hay un delito. Y luego, crees que por ponerlo en una tienda, no se va a saber que tú lo hiciste. Están las fleteras que te mandan los productos, están los datos del internet de las cuentas que abriste y la autoridad les puede preguntar a todos estos. Es más, ya les está pidiendo que inclusive estén recaudando los impuestos de importación a tu nombre. ¿Por qué? Porque se están haciendo importaciones. De todas maneras no lo podemos deducir, pero ya la autoridad tiene información también y lo que está avanzando es pedir más. Entonces, también estos pagos que estamos haciendo al extranjero en efectivo son depósitos en efectivo a final de cuentas a una cuenta de X persona que nosotros estamos haciendo y está quedándose la evidencia. O sea, no todo es del lado de los depósitos en nuestra cuenta bancaria. Esos son muy importantes. Son la primera instancia porque nosotros mismos tenemos la obligación de entregarle los estados de cuenta a la autoridad. Pero pues aquí también existen evidencias en otras formas. El punto es que en muchas ocasiones esos depósitos que tenemos en nuestras cuentas, incluso en efectivo, son inocentes depósitos, pero que si no los sabemos defender, no los sabemos evidenciar, no los sabemos probar, llega la autoridad y dice, quiero que pagues ISR sobre ellos. Y no debería tal vez pagar ISR sobre un montón de operaciones. Pero el punto es que en muchas ocasiones, por hacer las cosas de buena fe, entre la familia, entre los amigos, entre los conocidos, con las prisas, con la idea de que es una operación pequeña y no pasa nada, no cuidamos los detalles.
Y si bien no estamos haciendo nada incorrecto, no podemos probar que no sea incorrecto. Y cuando la autoridad fiscal nos pide cuentas, no le podemos comprobar lo que realmente fue la realidad. Y pues Hacienda dice, si tú no me puedes comprobar la satisfacción, el tipo de acto jurídico, yo considero que son ingresos omitidos y listo, págame diferencias. Por eso es tan importante que seamos ordenados, que conozcamos el impacto de lo que es llevar a cabo un movimiento en efectivo y que analicemos siempre de dónde vienen los recursos. Y si estos recursos provienen de un ingreso, no nos esperamos a que nos determinen ingresos omitidos la autoridad. Reconozcámoslo directamente, sea que provenga de clientes nacionales, sea que provenga del extranjero, reconozcámoslo y dándole la naturaleza correcta, pues paguemos lo justo en caso de que se tengan que pagar. Pero a veces ni siquiera tenemos que pagar porque hay depósitos que pueden ser préstamos y eso no son ingresos. Hay depósitos que pueden ser devolución de préstamos que nosotros hicimos y eso tampoco son ingresos. Pueden ser errores. ¿Cuántas veces no pasa? Porque sí pasa que de pronto nos llega a nuestra cuenta bancaria un dinero y decimos, este dinero no es mío. ¿De dónde salió? No sé. Lo correcto sería ir al banco y decirle, señores, este dinero no es mío, dime quién lo depositó. Porque a veces son errores de los cajeros. Eso sí, te lo depositan y después se quita. A la autoridad no le interesa que lo quiten, le interesa que está el depósito, por ejemplo. Puede ser que sea una persona moral y están haciendo aportaciones los socios, pero no tengo las formalidades de haber hecho la asamblea para el aumento de capital. Y estamos tal vez reuniendo dinero para hacer una actividad en conjunto para beneficiar a un tercero y cada quien tiene nuestros ingresos lícitos cobrados y se lo depositamos a una persona, al hermano, por ejemplo, que va a comprar el viaje de los papás y se lo depositamos por la confianza y le decimos, con todo el dinero que te demos, vas y compra los boletos para el viaje de los papás. Eso no es ilícito. Eso no es ingreso. Lo malo es que no podemos probarlo. No tenemos un contrato, no tenemos un mandato, no hay ninguna evidencia de dónde viene el dinero, para qué se va a utilizar. Y entonces dice el fisco, si tú no me puedes comprobar, es un ingreso omitido. Así es que es muy importante que entendamos que cada movimiento que hagamos, que lo podemos hacer en cualquier momento y cuantas veces se nos antoje, tenemos que tenerlo bien identificado para que sepamos qué es, para que podamos demostrar qué es y no al rato se vuelva un ingreso omitido. Hay muchas citas en la ley que nos hablan precisamente de situaciones por las cuales se van a considerar ingresos omitidos y detallitos que tenemos que ir cuidando. Por ejemplo, aquí tenemos una importante, los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a sus registros de su contabilidad que esté obligado a llevar son ingresos. Oye, es que me depositó mi hermano un dinero para que esté en el extranjero, para que le ayude yo a comprar los materiales de su casa que está construyendo. Y bueno, pues yo quiero mucho a mi hermano y con gusto le ayudo. Y entonces, pues ese dinero no tiene nada que ver conmigo, ¿eh? No es un ingreso de mi contabilidad, entonces ni lo reconozco. Y simplemente lo saco, voy, compro los materiales y le ayudo a mi hermano. El punto de ayudarlo está bien, pero es un dinero en efectivo que está en mi cuenta bancaria y no está en mi contabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Dice la autoridad, es un ingreso omitido. ¿Qué es lo que tengo que hacer en primera instancia? Identificarlo en la contabilidad para que aparezca, pero no como un ingreso, sino posiblemente un dinero que por un mandato recibí para administrarlo, para ocuparlo, a nombre de mi hermano. Y debería tener ese documento que me dé la posibilidad legal de manejar recursos que no son míos. Porque de otra suerte, si yo no lo compruebo, eso se vuelve un ingreso omitido. Y qué triste es que eso pase cuando de verdad no hicimos nada incorrecto.
Así es que, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un análisis de dónde provienen los depósitos, de preferencia que no sean en efectivo, pero el mismo problema de la comprobación y de que nos puedan estimar o no es con las transferencias. Lo mismo, solo que se enfoca un poco más la autoridad en los depósitos en efectivo. Por eso es muy importante, y ahí parte de sus compañeros me pedían recomendaciones al respecto, qué hacer para que estos depósitos no me molesten. Una parte importante es detectar de quién viene, por qué concepto viene y tener el soporte documental correcto para si llega la autoridad, no permitirle que lo considere un ingreso omitido, sino que tome precisamente esa información y esas pruebas que nosotros tenemos para soportar el tipo de acto jurídico que hicimos y pues de esa manera pueda entender que no es un ingreso omitido. Además, hay una serie de premisas que en la propia ley de impuesto sobre la renta nos dice que no son ingresos, pero para evidenciar que no son ingresos, necesitamos registro en la contabilidad, contratos, documentos más formales, conforme dicen las leyes específicas. Por ejemplo, todo lo que son contratos, convenios, ese tipo de situaciones, está regulado por el Código Civil. Si se trata de trabajadores, está regulado por la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo. Entonces tenemos que detectar de dónde vienen y sobre todo tratar en la medida de lo posible que no haya movimientos en efectivo. Si vamos a juntar el dinero entre todos los hermanos para que los papás se vayan de viaje, de preferencia que cada uno de nosotros le transfiera al hermano que va a juntar el dinero de su cuenta a su cuenta y que ahí le pongamos que es cooperación para el viaje de aniversario de 50 años de los papás, ¿no? Claro, al hacer eso, involucramos directamente a la persona que nos está dando el recurso, pero le damos la posibilidad también de que no tenga problemas porque esté haciendo lo correcto, sea una operación transparente. El problema es que si no lo hacemos, de todas maneras nos van a pedir cuentas de quién se trate. Y ahí es donde normalmente, al no poder comprobar de quién se trata, a quién nos lo dieron y para qué nos lo dieron, es que se vuelven ingresos omitidos. Ahora, ya que nosotros detectamos los depósitos, principalmente los de efectivo, pero con todos debemos hacer lo mismo, tenemos que analizar, ¿es ingreso o no es ingreso? Si no es ingreso, abocarnos a ver el soporte para que quede bien claro que no es ingreso. Pero señores, si sí es ingreso, porque proviene de salarios, de honorarios, de arrendamiento, de actividad empresarial, de premios, etcétera, etcétera, pues reconoce el ingreso y considéralo para efectos de impuesto sobre la renta. Ahora, si te llegó el ingreso y tú lo ocupaste bien, es ingreso, pero vas a tener las deducciones y se van a netear. Pero si te llegó el ingreso y tú ni lo ocupaste en cuestiones que se puedan deducir, pues al rato vas a tener impuestos, obviamente, por ese depósito. Recuerden que todos debemos de contribuir a los gastos públicos, no nos vamos a salvar. Y que inclusive por los depósitos en efectivo o por los ingresos en efectivo también se paga impuestos. La misma circunstancia puede pasar en el caso de las personas morales, ¿eh? Ambos tenemos la misma problemática, solamente que en personas morales como que normalmente las somos más formalistas, muchas veces son más transparentes las operaciones, no siempre, pero la tendencia debería ser esa. Pero en personas físicas metemos de una cuenta, sacamos en efectivo de una cuenta y lo pasamos a la otra, eso es lo peor que pueden hacer. Si tú tienes una cuenta bancaria y quieres el dinero en otra cuenta bancaria, no lo saques en efectivo y te lo lleves en efectivo. Manda transferencias o cheques en su caso, porque si no, pues vas a tener un montón de operaciones que no te van a creer que fue el dinero que sacaste de una cuenta y lo matiste a otra en efectivo. Si es que cuidado con todo lo que vayamos haciendo. Ok, déjenme ver cómo estamos de preguntitas por aquí. Me dice Manuel, ¿y los envíos de dinero que recibo en efectivo a través de tiendas de autoservicio como Bodega Aurrera, por ejemplo, son un problema, Manuel? Son precisamente ejemplos de que tú tienes posibles ingresos.
Y si no puedes desvirtuar que no son ingresos, te van a cobrar impuestos. Ahorita ya lo saben, ¿eh? Pero el run run es que a partir de enero esto se va a concretar más y te van a determinar diferencias. Pero mira, aunque no cambiaran las disposiciones, ya están todos los elementos para que la autoridad lo pueda hacer cuando quiera. Entonces, no te la juegues, no te esperes a ver qué pasa. Tenemos que estar muy, muy atentos para precisamente hacer lo correcto. Ok, déjame ver qué otras preguntitas tenemos por aquí. Saludos también de Veracruz, muchísimas gracias. Me pregunta Alberto, ¿usted recomienda que sería importante considerar para protección de los ahorros de dinero por años que se tienen en una cuenta bancaria que ya se pagó el impuesto en México, se puedan llevar el dinero al extranjero, a Estados Unidos? Mira, si ya tienes el dinero en una cuenta bancaria, para efectos de nuestro tema no te afecta en nada porque ya lo tienes depositado. Te podría afectar en el momento en que lo depositaste y si eso es en retroactiva en un periodo menor a 5 años, pues te pueden preguntar de dónde viene el dinero. Pero si los depósitos son lícitos y tú declaraste el ingreso, pues los puedes dejar ahí o te los puedes llevar a cualquier otra cuenta que quieras. Pero no es para evitarte la presunción de la autoridad de ingresos omitidos que te va a salvar el que te lleves tus ahorros a otro país. No, es que no tengas depósitos en efectivo que no puedas comprobar. ¿De acuerdo? En cualquier país tendrías el mismo problema. Ok. ¿Qué pasa ahora que desean eliminar la figura de amparo? A ese es otro boleto completamente diferente, que es de las reformas que se están proponiendo, pero no es exactamente así como lo vemos. No nos van a dejar sin la posibilidad de una defensa, pero se va a volver un poco más complicada. Entonces, todo lo que nosotros provoquemos por irregularidades en nuestra información, por falta de comprobación, pues vamos a querernos defender. Pero el problema es que va a ser más caro, va a ser más tramitología y entonces vamos a desistir de hacer esa defensa en muchos casos. Entonces, evitémonos hacer cuestiones que pueden ser interesantes de revisar por la autoridad y entonces ni siquiera nos vamos a tener que preocupar por las modificaciones que llegaran a aprobar en las leyes de amparo. ¿Ok? Bueno, aquí el punto es que además de la situación que se puede tener, que de verdad pudieran ser ingresos omitidos, es que la autoridad tiene dentro de su normatividad interna, es decir, dentro de los criterios que tiene la obligación de aplicar cuando ejerce sus facultades de comprobación, tiene la obligación de decir todo lo que haya de depósitos de un contribuyente en efectivo son ingresos, sin importar el monto, salvo prueba en contrario. Esto es muy delicado, porque, a ver, contribuyente, tú tienes un depósito de 5 pesos en efectivo, dime de qué es, compruébame que no es un ingreso, y pues no pasa nada, no te molesto con impuestos por esos 5 pesos. Pero no me lo puedes comprobar, se vuelve un importe a cobrarle al contribuyente. Eso es gravísimo. Esta presunción de que todos los depósitos son ingresos omitidos cuando son en efectivo, salvo prueba en contrario, es la que nos da un dolor de cabeza tremendo. ¿Por qué? No significa que la autoridad diga en todos los casos te voy a considerar ingresos omitidos los depósitos bancarios, pero en los casos en que no me puedas demostrar esa procedencia, cuidado, porque te va a tocar pagar desgraciadamente impuestos sobre la renta. Me dice Graciela, yo le pago a mi hermano la hipoteca, ya que me prestó sus puntos de Infonavit para comprar la casa. Por ello le transfiero el pago. ¿Esto está mal? Primero, él no te debió prestar sus puntos de Infonavit. Yo sé que lo hacemos a cada rato, pero eso es ilegal. Cada quien tiene su propio historial con Infonavit y es suyo.
no lo puede prestar, alquilar, vender. Yo sé que todo el mundo lo hace, pero no es lo correcto. Esa es una operación incorrecta, porque la ley de Infonavit dice que el beneficiario es el contribuyente o el asegurado, el trabajador, y no el hermano del trabajador. Ya desde ahí tenemos problemas. Siguiente. Entre hermanos nos queremos mucho y nos ayudamos, yo entiendo, pero somos dos sujetos diferentes, que además, para efectos fiscales, si hacemos operaciones de transmisión de recursos, aguas, porque aunque me regale mi hermano dinero, el importe que me regala puede estar grabado. ¿Por qué? Porque para efectos de personas físicas, entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, se permite cualquier cantidad de movimientos, incluso en efectivo, siempre y cuando se compruebe que provienen de ese familiar directo y están exentos de impuestos sobre la renta. Se llaman donativos exentos. En el artículo 93 lo puedes ver. El punto es que en esa primera situación puede ser cualquier cantidad de movimientos, cualquier monto, pero en el caso de personas ajenas a esa relación directa, incluyendo los hermanos que son colaterales y no son en línea recta, no hay excepción. Todos los movimientos se consideran pues prácticamente ingresos, salvo prueba en contrario. Sin embargo, el artículo 93, por ahí en donaciones, nos habla que en el caso de donaciones de terceros, ahí están incluidos los hermanos, lo máximo que podemos recibir de una persona extraña por año es 3 UMAS elevados al año. Si de pronto las operaciones que estoy realizando son de menos de 3 UMAS elevados al año, adelante, no tenemos problema, siempre y cuando podamos comprobar la procedencia de los recursos y sobre todo la licitud del acto y que no es un ingreso. Pero si no hacemos eso, se vuelve un ingreso omitido. Así es que cuidado, esa presuncional es muy importante. El SAT con esta posibilidad de normatividad hace multitud de determinaciones de contribuciones. Ahora, todavía por ahí tenemos otras disposiciones que también nos afectan. Todo lo que en un momento dado tenemos de depósitos en efectivo, que no lo consideramos ingreso muchas veces, pero si nos lo gastamos, nos ayuda a tener discrepancia fiscal. ¿Qué es la discrepancia fiscal? Si ustedes recuerdan, es que tengamos más erogaciones que ingresos. Y si tengo entradas de dinero, pero no tengo ingreso, pues, y tengo más erogaciones, ahí puede tener un problema. Por eso es importante que lo que tenga yo como depósitos corresponda a ingresos. Si corresponde a ingresos, yo me puedo gastar el dinero como sea y no genera impuestos. ¿De acuerdo? Así es que ténganle mucho cuidado a la discrepancia fiscal. Desgraciadamente, todas estas disposiciones se aplican en forma simultánea. Entonces, un solo acto incorrecto puede provocar sanciones en muchas disposiciones. Y volvemos otra vez, no nos queda claro eso, porque yo soy chiquito y los demás no. Tenemos que ser cuidadosos y hacer esa tarea de ver si tenemos una discrepancia fiscal nosotros y después hacerlo extensivo a nuestro grupo de familia directa para ver si el grupo no tiene discrepancia fiscal. Porque si en algún momento sí tenemos discrepancia fiscal, esa sería una problemática muy grave también, que en muchas ocasiones proviene del uso incorrecto de los recursos. Son muchas cuestiones que al mismo tiempo se nos están dando y sobre todo la discrepancia fiscal no es nada más con el contribuyente, se puede involucrar a todas las personas de la familia. Las empresas, los socios o accionistas, por ejemplo, que además son partes relacionadas, y hay toda otra pues cuestión de obligaciones al respecto, que también tenemos curso de partes relacionadas por si ustedes quieren analizar esas repercusiones. Como recomendación para evitar la discrepancia fiscal, no jueguen con su dinero de andarlo pasando de una cuenta a otra y mucho menos lo hagan en efectivo.
no gasten más de lo que necesitan, no ocupen tanto las tarjetas de crédito ni de débito, depositen de preferencia su dinero de operaciones lícitas, estados de cuenta bancario y no le presten nunca a nadie su número de cuenta para que hagan algo a su nombre, porque desgraciadamente se ven entradas de dinero que ustedes no generaron y después se ven salidas de dinero que no son deducibles y entonces tienen un problema serio. No nos damos cuenta a veces de todo esto porque estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de la manera en que las hacemos, pues que al rato tenemos problemas. Pero pues claro que hay mucho que hacer. Y volvemos otra vez, esto lo vamos a ver más agudizado en el 2026. No porque hayan cambiado tantas cosas, sino porque están poniendo a trabajar toda esa base de datos a favor del fisco. Por eso se vuelve tan importante que seamos cuidadosos y que los recursos que recibamos provengan de personas que en un momento dado estén identificadas y de actividades lícitas, para que al rato no tengamos problema de que incluso esos depósitos en efectivo, además de no poderlos comprobar, los determinen como ingresos omitidos y me boletinen precisamente porque se considera que estoy haciendo algo incorrecto y entonces me pongan en la lista negra y tenga yo consecuencias peores. Pueden venir de muchos lugares los depósitos y en muchas ocasiones no son ingresos, pero en muchas ocasiones también no sabemos cómo declararlos o no estamos llevando los controles suficientes y entonces se vuelven ingresos omitidos. Así es que mucho cuidado con todo esto porque todo está interrelacionado. Platicábamos que va a haber cambios posiblemente con motivo de las propuestas de reforma. Ok, esos cambios no son tan drásticos, pero son más efectivos, porque yo puedo tener la información, pero mientras no me haya decidido usarla, pues no pasa nada. Pero ahorita que ya se decidió no usarla, vamos a tener consecuencias, porque hemos sido descuidados y porque en muchas ocasiones no tenemos el cuidado de que la información que tenemos esté registrada y que la información que tenemos tenga un soporte para poder demostrar que no es el ingreso que estábamos pensando o que piensa la autoridad más que nada. Dentro de las propuestas de reforma, que en un momento dado pueden llegarse a publicar o pueden no publicarse, tenemos que hay más supuestos para decir que estamos haciendo actividades de contrabando. Seguramente esos supuestos nos lleven a que haya ingresos omitidos y por ser ingresos omitidos y no poder comprobar la procedencia de donde venga, se tenga que pagar contribuciones. ¿Puede ya la autoridad actualmente no permitir que alguien se inscriba? Lo van a seguir haciendo. Puede haber más facultades de la autoridad o algunas que entran en vigor posteriormente. Y tendremos también personas que desgraciadamente no van a poder solventar lo que les pidan y tendría que ser un pago diferencial. Ahora, en cuanto a medidas de control, es que la autoridad sí está implementando muchísimas medidas y cada vez los cambios que están en ese torno es para que pueda hacer más cosas y pueda recaudar más. Echémosle nada más un vistazo a las que se supone que se van a incluir en estas modificaciones de reformas. Bloqueos en las cuentas bancarias. Si no tienes todo correcto, te bloqueo la cuenta bancaria. Siguiente, revisión de comprobantes, que solo han traído ya varios años, pero pues no terminamos de componerlos. Facultades en cuanto a comprobación. Medidas de presión. Por ejemplo, ¿como cuáles? Medidas de presión, podemos hablar de que se suspenda el servicio de X
plataforma de la autoridad a favor del contribuyente que esté irregular. Podríamos pensar también en que se condicione al contribuyente, pues, a X resultados para poder ayudar a organizar su información o para poder considerar conveniente ir viendo qué otras obligaciones tiene que hacer. Hay muchas cosas que se van a estar interrelacionando y que de pronto no vemos porque en nuestro día a día que vamos todo tan rápido y además que siempre lo hemos hecho así y nunca nos ha pasado nada, que lo estamos pasando por alto. No me gusta dar malas noticias, sino que a final de cuentas, todo esto que platicamos sirva para quitarnos problemas en el futuro. Porque de otra suerte, pues ya lo vi, ya lo analicé, tal vez estoy en esos supuestos y no hago nada porque tengo mucha suerte y al rato tienes un problema. Es que muchísimo cuidado y vamos a hacer un análisis pues a conciencia de qué es lo que debemos y no debemos de hacer, en qué momentos, cómo debemos de tener pues la evidencia de todo lo que estamos haciendo. Pensemos que yo recibo en efectivo un dinero. Ese dinero me lo depositan en la cuenta. ¿Por qué concepto es? ¿Es por salarios? ¿Es por arrendamiento? ¿Por honorarios? ¿Actividad empresarial? No, ninguna de esas. Y entonces, ¿qué es? Es que me dieron un préstamo, es que recibí un pago de algo que había yo prestado antes, no lo sé, pero lo tengo que manifestar ahora. Eso es muy importante porque si yo no lo manifiesto, llega la autoridad y puede ser que me apoye diciendo, te creo lo que me estás diciendo, te creo que es un préstamo. Pero en la gran mayoría de los casos no se da esa situación, ni al contrario. Vienen y no solamente no te ayudan y no te creen, sino que ya de una vez determinan las contribuciones, desgraciadamente. Y miren, si desgraciadamente nosotros no nos volvemos preocupones por este aspecto, pues miren lo que nos va a pasar. Pequeñas multitas que hay para prácticamente todo. Habrá que ver, una vez que ya tengamos definido, pues lo que vamos a hacer, qué riesgos tenemos que no podamos controlar. Para en base a eso, pues no la vamos a jugar, pero hay que estar preparados porque algo seguramente pues nos puede llegar a afectar. Miren, las multas son fuertísimas y sin embargo nos las pueden pues poner en cualquier momento si caemos en esos supuestos. ¿Quién de ustedes no se ha equivocado al depositar en su cuenta? Me urge dar un cheque o ya lo di y le faltan 10 pesos, deposítale 100. ¿Esos 100 de dónde vienen? Cuidado, porque si son en efectivo, les puede llamar la atención a la autoridad. Ok, déjenme ver más preguntitas que tengamos por aquí. Ok. Me dice por aquí Walter, es familiar directo, no debería acumular. Eso se llama donativo. Si es padre, hijo, abuelo y recibes en efectivo un recurso, eso sería un donativo. Pero dime, ¿tienes el contrato de donación? ¿El monto es importante? ¿Protocolizaste el contrato de donación? Si no lo hiciste, la autoridad no tiene por qué creerte. Si sí lo hiciste, perfecto, puedes estar tranquilo y ese dinero no tiene mayor riesgo. Pueden llegar, pueden revisarte, pero no pasa más. Así es que depende mucho lo que nosotros vayamos haciendo para efectivamente pues, ver las consecuencias legales que vas a tener. Familiares directos es hasta a veces incómodo decirle a tu papá que te está dando dinero. Oye, papá, para que me puedas seguir dando dinero y no tenga yo problemas, ¿por qué no firmamos un convenio o un contrato más bien donde diga que eso estás haciendo? Bueno, pues sí se puede hacer, no es lo lógico, no es lo normal, pero claro que se puede hacer. Y de esa manera tenemos ya la operación, pues sin problemas de determinación de diferencias. ¿Ok?
Ya por aquí me preguntaba Walter, sí se puede considerar lo que platicamos de discrepancia fiscal. Muy bien, muchas gracias. Síguenme mandando saludos los compañeros que están en diferentes lugares de Veracruz. Muchas gracias. Ok, ¿qué otra tenemos por acá? El de Gabriela de la hipoteca. Qué bueno que lo volví a ver. Resulta que entonces, Gaby, para poder corregir tu situación, tú tendrías que hacer un contrato en donde diga que tú estás utilizando el nombre de tu hermano o que tu hermano te vendió la casa, aunque tú la sigues pagando y no está escriturada todavía a tu nombre porque está a nombre de tu hermano, y que como ya te la vendió, tú estás pagando precisamente por esa propiedad y de esa manera ya no tienes problemas por todos los pagos en efectivo que hiciste con anterioridad, pero desde luego que puedes tener una presuncional de la autoridad en el sentido de que no te crea lo que estás diciendo. Y no es nada más, es esto, no tienes que comprobar para que haya una justificación de por qué te dieron un dinero en efectivo. Déjenme ver si hay otra más para acá. Es que me ponen de pronto varias veces la misma pregunta y me confunden. No la repitan, yo las voy viendo todas. Me dice Hilo, ¿qué defensa se tendrá si un contribuyente tributa en arrendamiento de bienes inmuebles, opta por la deducción opcional para ISR, para efectos de IVA, no acredita nada de los gastos que cumplen con requisitos fiscales y no lleva contabilidad, pero presta dinero a una persona moral? Ese contribuyente es socia y desampara con el acta de asamblea. Ahí se señala que va a apoyar con préstamos cuando se necesite recursos a la persona moral y lo hace con transferencia bancaria. Pregunta, ¿está bien soportados? Creo que en principio el tener un acta de asamblea, que si ya la protocolizaste va a tener fecha cierta, es muy bueno, pero yo haría además el contrato de mutuo, porque a final de cuentas tienes varias operaciones en una, pero ¿cuál es la importante? ¿Cuál es la que genera el movimiento del dinero? El contrato de mutuo. Y para tener el contrato de mutuo, pues necesitas las partes que van a intervenir y decir qué le corresponde a cada quien. Se tendría que hacer así. Ahora, la ventaja del contrato de mutuo es que por cualquier cantidad y prácticamente para cualquier situación te va a ayudar. Ok, déjenme ver qué otra tenemos. Esta ya. Aquí hay una que tengo incompleta porque no me la pusieron junta. Ok. Como ven, no es algo tan complicado detectar qué depósitos tengo en efectivo, detéctenlo en el mes, porque si hay depósitos que son ingresos, pues se debe declarar en este mes. Si no, vamos a tener problemas en este mes, más aparte en el otro. La gran recomendación para esto es que seamos ordenados, entendamos de dónde provienen los recursos, veamos si hay alguna exención en su caso para ello. Si no hay exención, tendremos que acumularlo en la actividad que sea la que efectivamente estaba apoyando las personas que nos mandaron remesas y hacer los contratos correspondientes para que no haya este tipo de situaciones. Desgraciadamente, entre familiares es muy complicado hablar de que vamos a hacer un contrato, pero es necesario, si no al rato tenemos problemas. Ok, muy bien. Creo que esas ya son todas las preguntitas. Muchísimas gracias por su participación. Las preguntas me encanta que me las pongan porque siempre nos ayuda a poder volver más activo este curso. Yo les recomiendo muchísimo que nos acompañen viendo los cursos gratuitos que tenemos anteriormente, que son una conjunción con lo que estamos viendo ahorita, pero sobre todo que se inscriban en nuestro curso de expectativas para el 2026, en la cual vamos a adelantar un poquito más de lo que hemos visto con la recomendación de que pues todavía no está vigente nada y que posteriormente entrando ya en materia, pues tengamos todo el cuidado de los contratos hechos a la medida para lo que se está haciendo. Haciendo eso, ni siquiera van a tener una complicación muy fuerte
de que no se acuerden lo que pasó, porque ya estando en el expediente y con las aclaraciones en cada punto, pues ya tenemos esa información. Así es que, bueno, hay que ordenarse, hay que no considerar que a los esfuerzos de la autoridad haya o no, pues muchos movimientos del contribuyente. Hay que considerar que de todas maneras, si los tuviéramos, es posible que alguna situación de estas nos tocara y que la autoridad quisiera estimarnos. Tendremos que defendernos en esos casos para que pues nos quiten la presunción correspondiente. Yo sé que hay muchas cuestiones que querríamos poder controlar, que querríamos poder manejar correctamente. Es demasiada la información. Siempre tenemos que continuar estudiando, siempre tenemos que preguntar a alguien que ya lo vivió, a alguien que entiende, para darnos una idea más fácil. Pero a final de cuentas tenemos que aterrizar todo en documentos para que no tengamos problemas. De otra suerte, vamos a tener problemas básicamente porque la autoridad va a poder determinar ingresos omitidos que no son reales. Y qué coraje da tener que pagar una contribución que no es nuestra. Por favor, siéntanse con la confianza, compañeros, de en posteriores cursos también irnos haciendo las preguntas en el momento. Lo que es el curso gratuito no tiene retroalimentación posterior, pero para todos nuestros demás cursos siempre tienen preguntas gratuitas para poderlas estar realizando en el momento que necesiten. Les agradezco mucho pues el que hayan estado aquí en esta charla, en nuestra charla, y por favor continúen con nosotros en los siguientes cursos, porque seguramente algo de provecho van a obtener y van a minimizar, eso se los aseguro, sus riesgos. Muchísimas gracias y pues estamos en contacto para nuestra plática de pagos del extranjero y posteriormente para las expectativas de 2026. Hasta pronto.